Hola Majo, vamos a exponer el seminario número 2 de bioquímica. Los integrantes del grupo son Mateo Almeida, Paula Salazar y yo, Valeria Parra. Entonces tenemos este caso, es de una adolescente africana de 15 años que padece de diabetes mellitus tipo 1. También tiene un trastorno de depresión, tiene vómitos intratables y alteración del sensorio. Antes de los síntomas, la paciente presentaba pérdida de apetito, omitió su dosis de insulina, también tiene una disminución de ingesta por vía oral y también presenta vómitos. La condición 8 a 10 horas antes, la paciente tenía vómitos sin sangre ni bilis, náuseas, fatiga, alteración del sensorio. Y cuando se presentó al hospital se encontraba obnubilada a nivel difuso o reducido de vigilia o conciencia, respuesta positiva al dolor y poco receptiva a estímulos verbales. De ahí se le realizó el examen físico, signos vitales y los valores de referencia. En el examen físico presentó malestar leve, taquicardia, sensibilidad alrededor del área epigástrica a la palpación profunda. La paciente presenta deshidratación con escasa turgencia, que es elasticidad para cambiar de forma o retornar a la normalidad de la piel. Y aquí podemos ver cuáles fueron los exámenes de laboratorio que se realizaron a la paciente, además de los exámenes físicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la paciente y a qué se debió su presentación? ¿Y cuáles serían los principales diagnósticos diferenciales del cuadro agudo de la paciente? Bueno, primero el cuadro clínico descrito va a sugerir que hay una crisis aguda en la adolescente con diabetes mellitus tipo 1 y basándonos en los síntomas y hallazgos, el diagnóstico más probable que puede padecer esta paciente es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una complicación grave de la diabetes tipo 1. Esta se encuentra caracterizada por presentar hiperglucemia, acidosis metabólica y cuerpos cetónicos elevados en sangre. Los vómitos intratables y la alteración del sensorio, la fatiga y deshidratación y la omisión de la dosis de la insulina con esta condición puede llevar a cabo el estado de omnibilación y eventualmente podría generarse un coma diabético si es que no se trata de manera oportuna. Y los principales diagnósticos diferenciales que se deben considerar en este caso son la gastroenteritis aguda. Los síntomas de náuseas, vómitos y malestar en epigastrio pueden ser indicativos que la paciente está cursando por una infección gastrointestinal aguda. La gastroenteritis aguda generalmente se causa por una infección viral, bacteriana o también parasitaria en el tracto gastrointestinal, mientras que, a diferencia de la cetoacidosis diabética, es una complicación grave de la diabetes tipo 1. Además, la gastroenteritis aguda puede estar asociada con diarreas, fiebre y malestar general, mientras que la cetoacidosis diabética presenta síntomas como el aumento de sed, micción frecuente, fatiga extrema y la respiración rápida y profunda. Esta respiración se la conoce como la respiración de Kussmaul. También otro diagnóstico diferencial que podría darse es la intoxicación por alcohol o drogas. Debemos tomar en cuenta la edad en la que se encuentra la paciente, que son vulnerables a ingerir cualquier tipo de alcohol o drogas y debido a la obnubilación y la alteración del sensorio podría sugerir a una intoxicación. La intoxicación por alcohol y drogas se puede manifestar con síntomas muy parecidos a los que está presentando la paciente, que son la alteración de estado de conciencia, confusión y descoordinación motora, pero habría que evaluar si las pupilas se encuentran dilatadas y entre otros cambios. La cetoacidosis diabética generalmente va a presentar síntomas como aumento de sed y micción frecuente, como se mencionó posteriormente. Y el tercer diagnóstico diferencial es que puede haber un embarazo. Siempre debemos tomar en cuenta que si la paciente ya está en una edad fértil, siempre es necesario realizar una prueba de embarazo cuando llegan al hospital presentando este tipo de sintomatología. Bueno, ahora, ¿cuál es la presentación más común en la cetoacidosis diabética? Primero, tenemos que considerar que la paciente tiene diabetes mellitus tipo 1, por lo tanto, no tiene suficiente insulina y se va a presentar un estado de hiperglucemia. Bueno, en este estado se presencia poliuria, que es el aumento de la micción,
polidipsia, aumento de la sed, también pérdida de peso, fatiga y visión borrosa. A causa de esta hiperglucemia también se puede considerar síntomas de cetoacidosis por la producción de cetosis. Bueno, entonces vamos a presenciar entre los síntomas de cetosis el aliento con olor afrutado, las náuseas y vómitos que presenta la paciente, dolor abdominal que se menciona en la palpación epigástrica, también confusión porque la paciente se encuentra un poco desorientada y debido también a la acumulación de cuerpos cetónicos se va a generar acidosis metabólica. Por lo tanto, se va a evidenciar respiraciones profundas y rápidas, seguramente como un mecanismo para poder compensar este estado de acidosis. Bueno, también se menciona la confusión, la somnolencia y en estados más graves puede llegar a tener un coma diabético. Ya tenemos también la deshidratación debido a que la paciente se encuentra vomitando frecuentemente, por lo tanto puede entrar en un estado de deshidratación y se evidencia principalmente por la sequedad de la boca y las mucosas, los ojos pueden estar hundidos, disminución de la turgencia de la piel que se menciona en el caso, la taquicardia, si se evalúan los signos vitales, pues la frecuencia perdón, la frecuencia cardíaca se encuentra ligeramente elevada. También la hipotensión. Y, en cuanto al estado, bueno, a las alteraciones en el estado mental, tenemos confusión, desorientación, somnolencia y que presenta la paciente y en estados más graves sería llegar a un coma. También debido a las constantes o los constantes episodios de vómito, la paciente puede tener alteraciones electrolíticas y esto va a provocar complicaciones como arritmias cardíacas, debilidad muscular y tetania, que es un trastorno neuromuscular. Bueno, ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Qué alteración electrolítica es la más común en la cetoacidosis diabética en relación con el sodio y por qué? Bueno, en la cetoacidosis diabética, la alteración electrolítica más común en relación al sodio es que se presente la hiponatremia, la disminución de los niveles de sodio inferiores a lo normal, que sería que la paciente presente menos de 135 mil equivalentes por litro. La hiponatremia en la cetoacidosis diabética puede ocurrir ya que la hiperglucemia y la deshidratación se caracterizan en esta condición. La deshidratación, cuando la paciente presenta cetoacidosis diabética, el cuerpo va a experimentar una significativa pérdida de agua debido a la diuresis osmótica. Esta es inducida por la hiperglucemia. Entonces, la glucosa alta en sangre va a provocar que haya una osmolaridad plasmática aumentada, lo que va a llevar a que se excrete excesivamente el agua a través de la orina. Esta pérdida de agua va a generar que se deshidrate todo el organismo. Además, también hay dilución del sodio. Aunque la deshidratación es una disminución absoluta de agua en el cuerpo, la pérdida de agua es proporcionalmente mayor que la pérdida del sodio. Entonces, esto va a generar una dilución del sodio dentro del plasma sanguíneo. Y a medida que se pierde el agua más rápidamente que el sodio, la concentración de sodio en la sangre va a hacer que esto disminuya, generando la hiponatremia. Además, los cuerpos cetónicos que se producen en la cetoacidosis diabética van a conllevar a que la paciente presente poliuria, que es un aumento de la producción en la orina. Si es que hay una mayor pérdida de líquidos y electrolitos, eh, se va a presentar esta condición. Además, la cetoacidosis diabética, como está asociada con náuseas, vómitos y falta de apetito, podemos ver que por este medio se da la pérdida de electrolitos. Cuando hay esta deshidratación y la dilución del sodio en sangre, podemos ver que se genera esta alteración electrolítica siendo muy común en cetoacidosis diabética. Bueno, para la pregunta número 4, esta corresponde a la diferencia entre
el CAD y el estado hiperglucémico hiperosmolar. Para ello, primero debemos entender muy bien qué es cada una de estas condiciones. El CAD, por sus siglas, podemos entenderlo como la cetoacidosis diabética, mientras que el EH es el estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿En qué consiste cada una de estas? La cetoacidosis diabética, como ya lo dijeron mis compañeras, es en sí esta producción de cuerpos cetónicos en la sangre o que terminan en la sangre debido a una deficiencia parcial o absoluta de insulina, asociada también a una hiperglucemia. Mientras que el estado hiperglucémico hiperosmolar se entiende más como la producción excesiva de glucosa hepática en relación a la poca utilización de la glucosa periférica del cuerpo. Respecto a las diferencias más notorias entre estas dos, es el grupo etario que suele ser más propenso o afectado, puesto que la cetoacidosis diabética suele ser más prevalente en adolescentes y adultos jóvenes, mientras que el estado hiperglucémico hiperosmolar suele ser común en adultos mayores. Además de ello, también se diferencian en la susceptibilidad de la enfermedad, puesto que la cetoacidosis diabética es común en la diabetes mellitus tipo 1, mientras que el estado hiperglucémico hiperosmolar es más común en la diabetes mellitus tipo 2. Respecto a la presencia de residuos, también se difiere en gran medida entre estas dos condiciones, puesto que la cetoacidosis diabética, como su nombre lo dice, presenta una acidosis en el cuerpo humano, una acidosis metabólica, que esta la podemos entender como un pH menor a 7.3, mientras que el estado hiperglucémico tiene un pH superior a este valor. Además de ello, podemos tener una pérdida de electrolitos, como Vale lo dijo en la pregunta anterior, una hiponatremia, y en el caso del estado hiperglucémico, no tendremos presencia de cuerpos cetónicos en sangre, mientras que en la cetoacidosis diabética sí. El tema del tratamiento también es algo que difiere, puesto que aunque ambas condiciones tienen como síntomas una deshidratación rápida, como lo dijo Vale nuevamente, eh, para la cetoacidosis diabética se trata de corregir de manera temprana y rápida el desequilibrio tanto de de los electrolitos como del agua que se perdió, además de que se podrá suministrar insulina por el tema de ser la diabetes tipo 1. En el caso del estado hiperglucémico hiperosmolar, se priorizará la reposición de líquidos y electrolitos en las 24 horas previas. Y la última diferencia que encontré en mi caso entre ambas condiciones, perdón, es la mortalidad, puesto que la cetoacidosis diabética no tiene una mortalidad tan alta en comparación al estado hiperglucémico hiperosmolar, puesto que como se puede ver en la tabla, una presenta de 0.5 al 5%, mientras que la otra presenta un 15 a 20% de mortalidad. Como la pregunta número 5, esta dice cómo se realizaría una aproximación diagnóstica tanto para la diabetes mellitus como para la cetoacidosis diabética. De manera clínica, exámenes complementarios y en qué consiste cada examen o qué valores son importantes en esto. Comenzando por la diabetes mellitus, clínicamente esta se puede detectar mediante síntomas específicos y asociados a la hiperglucemia, puesto que se trata de una acumulación de glucosa en sangre. Los síntomas más prevalentes en estas condiciones es la poliuria, que como Vale ya lo mencionó, es esta producción excesiva de orina, la polidipsia y la pérdida inexplicable de peso. Entre los diagnósticos que se pueden utilizar o los exámenes que se puede realizar para determinarla están la prueba de glucosa la prueba de glucosa en ayunas, que se puede determinar si los valores son iguales o superiores a 126 miligramos por decilitro. La prueba de glucosa aleatoria, que en este caso debe ser superior a 200 miligramos por litro. Pruebas como la tolerancia a la glucosa, perdón. O pruebas como hemoglobina glicosilada, que podemos ver los valores que se encuentran aquí. HbA1c igual o superior a 7.5 porcentaje. Para el caso de la cetoacidosis diabética, esta se puede sospechar de igual manera por síntomas como la poliuria, polifagia, polidipsia. Y algo que es prevalente en esta condición es la respiración de Kussmaul, que como Paula lo mencionó, es una respiración acelerada. Además, esta se puede
confirmar mediante la demostración de la hiperglicemia o con estudios complementarios, como puede ser la glicemia, que mide la glucosa, la cetonemia, que busca la presencia de cuerpos cetónicos, las gasometrías venosas, que como lo hemos visto en clase, son parámetros generales sanguíneos de CO2 o presión de oxígeno, un hemograma, que en sí es la cantidad de células sanguíneas que puede tener esta, así como azoemias y creatinemias, que en sí miden los niveles de urea, creatina en sangre. Respecto a los valores de cada uno de estos, podemos ver en la tabla de acá, pudiendo separarse la cetoacidosis diabética en tres fases, una leve, moderada y severa. Respecto a los pHs, como dijimos, va a ser común que haya una acidosis, que la glucosa esté elevada, que haya una hiponatremia e incluso bajo bicarbonato, una osmolaridad variable, generalmente una hiperosmolaridad, y un estado de conciencia como el de la paciente, con somnolencia o con baja conciencia. Bueno, como último punto tenemos la explicación de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Primero, nuestra paciente tiene diabetes mellitus tipo 1, por lo tanto tiene deficiencia de insulina. La insulina es esencial para que la glucosa pueda ingresar a la célula y así se pueda generar la energía que necesita. Entonces, si la glucosa no puede ingresar, va a tender a acumularse en la sangre. Y, y por deficiencia de insulina, empieza a haber un exceso de hormonas contrarreguladoras, es decir, como que tratan de compensar, pero hacen cuando hay una deficiencia de insulina, pero lo que ocasiona es que se genere una producción aumentada de glucosa en el hígado y también se genera lipólisis y proteólisis. ¿Por qué? Porque se empieza a secretar glucagón, cortisol, catecolaminas y la hormona de crecimiento. Esto va a tener consecuencias no favorables para el paciente, ya que va a aumentar su condición o va a empeorar su condición de hiperglucemia. Bueno, como dijimos, pues la glucosa va a continuar acumulándose en la sangre. A su vez, esto va a generar deshidratación, ya que la glucosa va a traer el agua de las células por el efecto de dihidrosis osmótica y esta agua adicional que está saliendo de las células va a terminar como orina y lo que puede provocar deshidratación severa. También se va a generar cetosis porque el cuerpo comienza a utilizar las grasas como fuente de energía, ya que no puede utilizar la glucosa. Entonces, estas cetonas, estos cuerpos cetónicos van a provocar o aumentar empeorar su condición de acidosis metabólica. Y por último, debido a, por ejemplo, los vómitos recurrentes, entonces también se va a generar alteraciones electrolíticas y es debido a que se va alterando los niveles de potasio, de sodio, de magnesio y de fósforo. Y por último, las referencias que utilizamos para poder resolver este caso se presentan en esta parte. Gracias. ¡Bravo!